¿Y si la inteligencia artificial no solo automatizara tareas, sino que también te ayudara a tomar decisiones, liderar con ética y conectar con lo más humano? Hoy exploraremos cómo esta tecnología está redefiniendo los negocios, la industria y nuestra manera de actuar en un mundo en transformación. Esto es Territorio Negocios, el podcast donde repensamos el futuro de los negocios y su impacto en México y América Latina. Soy Eva María Guerra, decana asociada académica de GADE Business School, y les invito a seguir la conversación en redes sociales con el hashtag Territorio Negocios. Iniciamos la temporada 11 con una edición especial sobre inteligencia artificial y su impacto en los negocios. Retomamos fragmentos de episodios anteriores que exploran desde aplicaciones prácticas y liderazgo ético hasta la evolución hacia una industria 5.0 y la dimensión más humana de la tecnología. Una mirada integral para entender y liderar el cambio. Abrimos este recorrido con algunas ideas del episodio 196, Agentes IA, tus nuevos colegas, con Diego Halfter, socio de Brain Food, y Alejandro Correa, profesor investigador del Centro de Evolución Digital del TEC de Monterrey. Ambos explican cómo los agentes de inteligencia artificial superan la IA convencional, transformando la forma en que trabajamos y potenciando la productividad. Por más impresionante que sea la AI convencional, tienen una limitación fundamental, y es que dependen de indicaciones humanas explícitas. En otras palabras, no planifican ni actúan de forma autónoma, sino que más bien reaccionan. Mientras que un agentic AI o agente de AI cambia por completo esta ecuación. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de la inteligencia artificial generativa, que ya hoy en día creo que todos hemos estado utilizando a través de un ChatGPT, que responde pasivamente a las solicitudes, la inteligencia artificial de agentes no solo genera contenido, sino que también percibe, aprende y toma acciones mediante la integración con otras herramientas, con una participación humana que sigue existiendo, pero que se reduce considerablemente y que, basándose en objetivos preestablecidos, lo que permite es adaptar continuamente y la toma de decisiones autónomas, ¿no? Constantemente. Ahora, aquí me gusta traer a la mesa algunos datos que a mí, al menos en los últimos meses, se me han hecho bastante reveladores, y es, por ejemplo, Gartner, que salió a decir hace unos meses que más del 50% de las tareas rutinarias en empresas van a estar automatizadas mediante agentes de inteligencia artificial, aumentando la productividad hasta en un 40%. Y esto lo están preveyendo para 5 años, o sea, 2030. Y digo, también ya creo que estamos en un momento en donde esto no es como noticia de último momento, porque pues si nos volteamos a ver el estudio de Adobe, en donde dijeron que el 83% de sus profesionales de creativos, aparte, utilizan herramientas de AI generativa, pues ¿a dónde nos va a llevar esto, no? Ahora con los agentes de AI. No vamos a ser reemplazados por AI, está muy lejano de eso, y vamos a ser potencializados con AI. Y para eso déjame contarte un par de ejemplos de los cuales yo personalmente estoy utilizando agentes en mi día a día. El caso número uno que yo he sentido una productividad exponencial en mi propio trabajo es en la creación de código, ya sea código para hacer aplicaciones web o código para hacer algoritmos de ciencia de datos. En el pasado, todo este código lo tenía que hacer yo de una forma manual, yendo a buscar en Google cada vez que encontraba un error en el código. Hoy en día utilizo cerca de 4 o 5 agentes que están corriendo en mi computador que me ayudan a hacer este código cerca de 10 veces más rápido. Y no solo eso, sino sin necesitar a un equipo por detrás. Recientemente fui capaz de hacer una aplicación en un lenguaje de programación que yo no conocía y nunca había usado antes, y lo pude hacer gracias a estos agentes, porque resulta que el concepto y las ideas de qué era lo que quería hacer era todo lo que necesitaba este agente para coger, convertirlo en código, yo revisar el código y poder llegar a tener una aplicación completamente hecha con un agente. Entonces, ese es el primer caso de uso, con la forma en cómo desarrollamos software y cómo hacemos en general aplicaciones, está cambiando de una forma impresionante, al punto que para lo que antes necesitábamos un equipo de un senior con muchos desarrolladores en su equipo, hoy en día uno solo de ellos puede potencializar su trabajo y hacer todo un desarrollo solo. El otro caso
en el que yo también estoy usando agentes tiene que ver con la creación de contenido para, en general, para redes sociales. Algo que antes me tomaba mucho tiempo, crear, crear post, escribir blog post. Hoy en día, por medio de agentes, puedo tener un sistema que está constantemente leyendo los comentarios que les dan a los mismos posts que yo escribo, y este mismo agente me va haciendo recomendaciones de qué es lo siguiente que debo escribir. Y muchas veces yo simplemente doy las ideas principales, el mismo agente va, escribe, yo apruebo y él va solo y publica en las diferentes redes. Entonces son dos casos en los que yo en lo personal estoy usando cosas que antes hubieran necesitado equipos o hasta agencias para poder hacerlo, y hoy en día ya veo mi productividad aumentada de una forma, pues sí, exponencial. Como escuchamos, los agentes inteligentes ya están haciendo lo posible, lo que antes requería equipos completos, desde programar hasta generar contenido. Pero más allá de la eficiencia, es clave reflexionar sobre el uso ético de esta tecnología. Pasamos ahora al episodio 198, Inteligencia Artificial, Capricho o Necesidad, con Juan Carlos Bustamante, director de la Maestría en Mercadotecnia de GADE Business School, y Blanca Ramos, CEO de Rumi, quienes analizan los dilemas éticos que enfrentan las empresas al adoptar la inteligencia artificial. La ética la tienen quienes van a implementar esto y no la tiene la tecnología de momento, ¿no? Entonces, aquí vamos a un tema que es trascendental, que es el tema de los datos y cómo los datos que nosotros utilizamos para todo esto hemos realmente probado que son lo suficientemente buenos, lo suficientemente limpios, lo suficientemente claros y lo suficientemente alejados de sesgos dentro de los datos para que estos modelos puedan reproducir situaciones. Si yo entro en un modelo donde no entran todas las capas de la población, pues obviamente el modelo per se lo que va a hacer es que va a desarrollar situaciones, simulaciones sobre lo que le estoy dando de dato de entrada y no es el modelo el que produce el sesgo, ¿no? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado de ir un paso más atrás con el tema de los datos y cómo nosotros garantizar en esa naturaleza de los datos no excluir situaciones, personas, características poblacionales, porque pues obviamente el modelo luego lo va a reproducir. Y esto es un tema clave en consideración desde la ética de las personas que buscan implementar esto y los líderes empresariales en situaciones tan complejas como selección de personal, como atender o darle servicios a un sector de la población, etcétera, etcétera. Pero la naturaleza y la clave está en los datos y cómo se gestionan y cómo se implementan en razón a esto. Realmente hoy en día la inteligencia artificial no es que piensa por sí sola, sino que se basa en los datos para generar, que ahorita es lo más avanzado que tenemos al alcance todos, que es como lo decía Juan, la inteligencia artificial generativa. Ah, que de todos modos, hoy en día vivimos lo que se llama la inteligencia artificial estrecha o débil, como le queramos, y esto significa que no piensa, o sea, la inteligencia artificial que hoy en día estamos viviendo, como bien lo dice Juan, se basa en los datos que tiene. Entonces, eh, hoy todavía no es de que la inteligencia artificial tome decisiones basadas en una conciencia. Eso es hacia donde se quiere ir, que es la inteligencia artificial general, y luego también, la superinteligencia, que sería una inteligencia todavía más avanzada que la que experimentamos los humanos. Pero hoy en día, como bien lo dice Juan, la que tenemos hoy al alcance, pues, se basa en los datos. Por eso es que es muy importante, y hablando de las empresas, cualquier cosa de inteligencia artificial que quieran implementar las empresas, primero tienen que asegurarse de que sus datos sean los correctos. Y regresándome a algo que también comentaba Juan, que me pareció muy interesante e importante, es esto de que es cierto, o sea, como ya los chavos están utilizando la inteligencia artificial generativa en su vida diaria, es importante el control que las empresas puedan tener sobre el software o sobre las herramientas que se utilizan. Y ahí fíjate, nosotros tenemos una herramienta de inteligencia artificial que está verificando que, la gente esté utilizando solamente el software que está permitido por la empresa, como también muy bien lo decía Juan, de acuerdo a la estrategia definida por la empresa, ¿no? Entonces,
La inteligencia artificial va a servir para lo que los humanos la quieran, lo bueno y lo malo ahorita, en este momento, porque los que seguimos tomando las decisiones, pensando y actuando con base en nuestros valores, pues somos los humanos. La inteligencia artificial no es neutral. Como vimos, su impacto depende de los datos que alimentan sus sistemas y de las decisiones humanas detrás de su uso. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo integrar la tecnología sin perder de vista el factor humano? En el episodio 202, Fábricas inteligentes de la industria 4.0 a la 5.0, Alejandro Fuentes, director de digitalización en Prolec Energy, e Isaac Lemus, profesor del Departamento de Emprendimiento e Innovación Tecnológica de EGADE Business School, abordan cómo la industria 5.0 está redefiniendo la relación entre tecnología, personas y sostenibilidad. En el caso nuestro, al ser una empresa de manufactura, donde teníamos ya establecido una estrategia digital en la cual buscábamos hacer más ágiles los procesos e integrar los procesos industriales con los procesos de negocio para alcanzar esta agilidad, fuimos de alguna manera entendiendo lo que estas tecnologías podrían aportar y resolver inclusive algunos procesos restrictivos o condiciones restrictivas. Por ejemplo, ¿no? Mucho de nuestro proceso de manufactura tenía un ingrediente muy fuerte de mano de obra. Las condiciones de trabajo para algunos de nuestros compañeros en el piso no eran del todo favorables, ya sea porque tenían que mover piezas con un peso o magnitudes que complicaban su movilidad o condiciones de temperatura. Gracias al entendimiento de cómo estas tecnologías, el tema de la robótica, el tema de la sensorización, y cómo a partir de cómo las podíamos incorporar en las soluciones, fuimos estableciendo un roadmap para ir diseñando cada una de esas soluciones. Por ejemplo, tenemos un proceso que busca armar las boquillas de nuestros transformadores. Somos una empresa que manufacturamos transformadores eléctricos, desde el que tienes para abastecer la energía en tu casa hasta los transformadores de alta potencia para suministrar energía a regiones de una ciudad. Entonces, el armado del pequeño transformador que viene con una boquilla era un proceso muy manual. Ahí, con las soluciones de robot de colaboración entre el humano y la persona, incrementamos nuestra eficiencia de un 47 a un 82% en la cantidad de armado de estas boquillas y mejoramos la condición de estrés de la persona a una condición perfectamente manejable en términos de movimiento de material, como en condiciones de temperatura y permanencia de estar parado. Nos ha permitido mejorar mucho la eficiencia en piso, incrementar el output en procesos, pero sobre todo mejorar las condiciones de nuestros compañeros en la planta. Habría, yo diría que 4 diferencias claves. La primera es el tema que es el que más se menciona, el tema de centrarse en el ser humano. Eso quiere decir que no quiere decir que ahora, por ejemplo, sobre todo con inteligencia artificial, a veces la gente piensa que vamos a depender totalmente de las máquinas, ¿no? O únicamente de lo que me diga la inteligencia artificial. Entonces, al centrarse en el ser humano en Industria 5.0, quiere decir reconocer el valor de las habilidades humanas, ¿no? Todo el tema de creatividad, de pensamiento crítico, que aunque me apoye yo en industrias de 4.0, específicamente inteligencia artificial, que a lo mejor es la que más complementa, ¿no? El tema de pensamiento humano, pues hay que integrar en el proceso de producción, ¿no? Del bien o del servicio a ambos, ¿no? Es decir, no puede desaparecer ese input humano porque pues es un valor diferencial, ¿no? El otro tema muy importante y que está también muy en boga es la parte de sostenibilidad, que esto es en que estas actividades que hagamos pues buscan reducir el impacto hacia el planeta, ¿no? El impacto obviamente negativo, ampliar el impacto positivo. Entonces, muchos de estos sensores, por ejemplo, que hoy en día se utilizan, pues nos pueden medir, por ejemplo, reabastecimientos o hacer un mantenimiento más adecuado, ¿no? Para reducir emisiones, no sé, de carbono, generar menos basura, o estos nuevos materiales de los que hablamos de bioplásticos, pues a lo mejor se pueden desintegrar más rápido y tienen ese impacto en la sociedad, ¿no? El tercero es el tema de resiliencia, y lo vimos mucho en cuanto a la respuesta, ¿no? Con la pandemia, por ejemplo. Es decir, nuestras cadenas de suministro, procesos a veces estaban endebles ante cambios, disrupciones no planeados, como fue el tema de la pandemia. Entonces, ¿de qué manera yo puedo abastecer esos bienes o servicios de manera más local, sin tanta dependencia, o con apoyo, desarrollo de las industrias locales, ¿no? O tener planes, ¿no? Que rápidamente, de forma ágil, reaccionen?
pues ese sería el tercer tema clave que identificaría. Y a reserva de que, bueno, ustedes identifiquen algún otro, pues el otro es la personalización, ¿no? Es decir, hoy en día cada vez queremos productos, ¿no? Todos los consumidores queremos bienes y servicios para nosotros, ¿no? No algo masificado. Entonces, técnicas como hoy la impresión 3D, ¿no? Pues me puede ayudar, por ejemplo, estoy en un proyecto donde se hacen plantillas o se hacen, se me fue en los hospitales cuando tienes un accidente, ¿no? Y te tienen que reconstruir alguna parte. Ese tipo de prótesis, pues se pueden hacer ad hoc a tu tamaño, ¿no? A tu tamaño corporal o te pueden, no sé, en otras industrias, por ahí tenemos un ejemplo en el TEC de Forma Foods, ¿no? Que hacen comida, proteína, ¿no? Pero que ha sido impresa, ¿no? De manera específica para las necesidades de una industria o de un sabor específico. Entonces eso, bueno, yo creo que sería el último cambio de estas diferencias, ¿no? Obviamente, la industria 4.0 no es reemplazar a la industria 4.0, ¿no? Realmente las empresas lo que hacen es que van evolucionando en la 4.0 y le integran estos principios, ¿no? De sostenibilidad, de centrado al ser humano, resiliencia, personalización, para dar ese salto. Después de revisar cómo la industria 5.0 está transformando las fábricas, los procesos y la colaboración entre personas y tecnología, cerramos este recorrido con una reflexión más profunda. En el episodio 206, ¿puede la IA ser más humana? Enrique Tamés, profesor del Departamento de Estrategia y Liderazgo de Gade Business School, y Cristina Martínez, fundadora de PIT Policy Lab, reflexionan sobre cómo el pensamiento humanista y los valores éticos deben acompañar el desarrollo tecnológico si queremos que la inteligencia artificial realmente esté al servicio del bienestar. Hay un texto de Charles Eisenstein que escribió hace poco tiempo que se llama El ascenso de la humanidad, The Ascent of Humanity. Y una de las ideas centrales de este texto de Eisenstein es mostrar cómo los dos grandes inventos de la humanidad, y los voy a citar, por un lado es la cultura. Los seres humanos inventamos nuestra cultura, que es este sistema de creencias, y por otro lado la tecnología, que es el mecanismo de transformación de la realidad física, siempre han estado presentes en la historia de la humanidad. Repito, la cultura y la tecnología. Y sin querer convertir esto en una clase de historia, podemos ver cómo a lo largo de la evolución de la humanidad, cuando se separan la cultura y la tecnología, hay grandes desastres. Es decir, cuando se impone un sistema de creencias sin tomar en cuenta los avances tecnológicos, hay problemas en la historia de la humanidad. Pero también al revés, cuando hay avances tecnológicos importantes, sin ir ligados a un sistema de creencias coherente con esos avances tecnológicos, también hay desastres. Entonces, el tiempo que estamos viviendo en este momento nos urge a que entendamos que los grandes cambios tecnológicos que estamos viviendo tienen que ir apegados a un sistema de creencias que nos ayude a entender y a manejar de una manera responsable y ética estos cambios tecnológicos. Ninguno encima del otro. Necesitamos a tecnólogos, a usuarios de la tecnología que tengan una reflexión humanista profunda, pero también necesitamos a gente del lado de las humanidades que entiendan muy bien cuáles son las repercusiones, cuáles son los derroteros, los caminos de estos avances tecnológicos para sacarles el mejor avance posible. Yo tuve oportunidad de conocer hace un par de años a Rishi Jaitley, que fue VP de Twitter y que estuvo en Google y que tuvo altos puestos directivos, y justo nos decía, a ver, siendo un historiador en un mundo de tecnología, la razón por la que tuve este espacio fue justo por mi pensamiento humanista. Y él es el fundador del Instituto para el Liderazgo en Tecnología de Virginia Tech. Yo formé parte de la primera cohorte, 2023-2024, en donde justo el programa lo que busca es acercarnos, conectarnos a líderes del ecosistema para reclamar el superpoder de las humanidades en la era digital. Y fue bien interesante porque como tal el programa no está enfocado en la tecnología, sino en estilos de liderazgo a través de la historia. Y entonces también en entender la necesidad que tenemos de crear narrativas, de conectar, de conocernos, de crear, de imaginar,
Y realmente eso estuvo siempre, de las artes, de la cultura, eso siempre estuvo al centro de los viajes inmersivos que tuvimos, de los trabajos, de las discusiones, y fue sumamente fascinante. Por otro lado, respecto justo a la ética, respecto al qué guía, qué compás moral podemos tener, a mí me gusta mucho como instrumento normativo la UNESCO, la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial que sacó la UNESCO en 2021 y que 193 países firmaron, incluyendo a México, porque me parece que nos da la oportunidad de pasar de nuevo de esta idea y estas charlas de sí, la ética y los principios que están anclados en 4 principios, en respeto a los derechos humanos, diversidad e inclusión, respeto al medio ambiente, sociedades pacíficas. Esperamos que este episodio haya sido una guía útil para comprender cómo aplicar, liderar y humanizar la inteligencia artificial en los negocios. La tecnología ofrece grandes oportunidades, pero también exige decisiones responsables. Gracias por acompañarnos en este inicio de temporada 11. Les invitamos a seguir la conversación en redes sociales con el hashtag Territorio Negocios. Hasta la próxima. Hola, somos Azucena Rojas, Beata Boina y Carlos Elizondo. Te invitamos a escuchar Con su permiso, un podcast sobre análisis de la realidad política, económica y social de nuestro país, así como del entorno internacional. Con su permiso es parte de Tech Sounds Podcasts, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.